Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. Qué ilusión saludarte en el día de mi santo. Oye, San Carlos Borromeo. Borromeo, el inventor del confesionario. Sí, desde que lo dijiste que no me lo quito de la cabeza. A ver, hoy tenemos un episodio de traca, pero de traca de verdad, ¿eh? Si esto fuera una obra de teatro o una película, yo diría que tanto el argumento como el reparto prometen muchísimo. A ver si no me dejo nada ni a nadie. No es por orden de aparición, pero da igual. Galileo Galilei, Giordano Bruno, la ciencia, la iglesia, o sea, la razón y la fe, la teoría heliocéntrica, el terraplanismo, el fanatismo, la ignorancia, el Papa, Dios. Dios no lo digo como exclamación, ¡Dios! No, Dios también es un personaje de esta obra, aunque no tenga frase. Porque las frases son del gran protagonista, que es ni más ni menos que un político en activo, un diputado de Vox, para más señas. Yo creo que no me dejan nada o casi nada. No te has dejado nada. Hoy yo voy a refutar un refrán. Ah, está bien. A mí esto de los refranes me gusta mucho. Porque voy a refutarlo. Ese que dice que no hay que hacer leña del árbol caído. Pues mira. Depende. Exactamente, pues depende. Primero voy a contar a qué viene esto y luego argumento por qué hay que hacer leña, astillas, serrín, pero además con ganas, en defensa de la ciencia, de la verdad y en nombre de genios como Galileo Galilei, que si pudiera levantarse de la tumba le daría tal sopapo a José María Figaredo, un inculto de Vox, que se le iba a desprender toda la gomina de golpe. Se le iba a ir todo para adelante. Para identificar a Figaredo, sobrino del delincuente Rodrigo Rato, porque ya, ¿de qué nos vamos a extrañar? Ese señor Figaredo, que a mí me hace mucha gracia cuando lo veo, que parece que se ha escapado de un cómic de Cayetanos. O sea, el pelito, la camisa, las gafitas, ese gesto entre asombrado y desnortado, que está muy diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es secretario general del grupo parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados y presidente de Vox Asturias. Bueno, pues el boxero Figaredo, en la línea de su partido a favor de joder el medio ambiente lo más posible, a favor del cambio climático y contra la ecología, se subió a la tribuna y dijo que Galileo había hecho algo que no hizo, dijo que Galileo dijo algo que no dijo y al que le pasó algo que no le pasó. O sea, 3 de 3. Sí. Lo escuchamos para comprobar que solo un ignorante sin complejos puede cagarla tanto en solo 6 segundos. ¿Sabe cuál era el consenso en el año 1633? Que la Tierra era plana. Y había un tipo, un loco, y le quisieron quemar en la hoguera. A ver, está todo mal. Todo mal. El año, está claro que por el año se está refiriendo a Galileo, pero es que no ha dado ni una. Ni una. Bueno, y eso lo remató con otra frase que no hemos puesto que decía, la ciencia está para romper consensos. Toma ya. Esto es muy cómico en boca de un señor que se come cada domingo en misa que un tal Dios creó al hombre del barro pese a que la ciencia ha destrozado ese consenso. Pero bueno, es gracioso que lo diga. Yo me imagino que en todos los colegios de curas y en las universidades, en la de comillas, por las que ha pasado, este hombre le están negando como San Pedro a Jesucristo, porque les avergüenza mucho este alumno. Sigo haciendo leña. El boxero Figaredo, de rima asonante, no ha entendido nada. En 1633, efectivamente, la secta de Figaredo, la cristiana, juzgó a Galileo por defender la teoría heliocéntrica, la que dice que la Tierra gira alrededor del Sol. Galileo nunca fue condenado a la hoguera, sino a un arresto domiciliario. Y Galileo no era ningún loco defendiendo el terraplanismo, porque ya sabía todo el mundo en 1633 que la Tierra era muy redondita. A ver, se sospechaba desde hacía más de 1000 años, pero es que en aquel 1633, hacía más de un siglo, que Juan Sebastián Elcano había completado la vuelta al mundo, confirmando lo evidente, lo que ya se sabía, que la Tierra era redonda. Es decir, que Galileo estaba al tanto perfectamente de la redondez del planeta. El que no está al tanto de nada es Figaredo, animalito. Con la esperanza de que sus votantes boxeros conozcan la verdad sobre Galileo, pues hablemos de Galileo.
único consuelo de lo dicho por Figueredo es que ha quedado en el diario de sesiones y que no podrá intentar borrarlo. No puede. Como nos contó la taquígrafa del Congreso, Ana Rivero, hace poco aquí en La Ventana, que ya intentó hacer un diputado en su momento. Eso contó, que se arrepintió y dijo, oye, bórrame esto. No, esto no se puede. No se puede. Bueno, pues por eso, y esto lo digo muy en serio, por eso insisto en lo de hacer leña dependiendo de quién sea el árbol caído. Porque si ese árbol es de Vox o es Feijóo, que en vez de hacer política decente por asuntos que nos preocupan a los españoles, solo están empleados en soltar datos falsos, en crispar, en emponzoñar, en ensuciarlo todo, pues bueno es que sus inculturas y sus ignorancias a mí me parece muy bien que se escuchen en el Congreso, porque así sí quedan registradas. Y si no, lo que quedan registradas son sus mentiras y en cambio sus burradas, que son tremendas, quedan para el chascarrillo y para el TikTok. Y eso se queda ahí como arrumbado. Mira qué tontería ha dicho. No. Yo no me quiero apropiar de genialidades de nadie, pero es que no me acuerdo dónde lo leí. Pero dijo, Feijóo, después de colocar Huelva en el Mediterráneo, situar Badajoz en Andalucía, no tener ni repajolera idea de quién era Orwell y no diferenciar La Palma de Palma y Las Palmas, se atrevió a exigir que se elevara el nivel cultural de los inmigrantes para concederles la nacionalidad. Bueno, pues a ver si vamos a tener que quitársela a él y declararle apátrida. Galileo Galilei era un genio, era un científico, un observador que fue silenciado y condenado por los ignorantes de la Inquisición. Sí. Hace muchos años que hablamos de él. Galileo fue aquel que perfeccionó el telescopio, lo que le permitió pasar a la historia de la ciencia como el primero en descubrir las 4 lunas de Júpiter. Y la observación a través de ese mismo telescopio le permitió confirmar, bueno, pues lo que también se sabía ya, que la Tierra no era el centro del universo, que esa chorrada que dice la novela bíblica era una mentira como una catedral, que la Tierra solo era un planeta más girando alrededor del Sol. La teoría heliocéntrica, claro, ¿no? Que ya había formulado, por cierto, tiempo antes un polaco, Nicolás Copérnico. Claro, si es que yo creo que estas son de esas cosas, mira, del cole se nos olvidan muchas cosas porque sí. Porque pero estas no. Pero es que hay de esas cosas que a nadie se nos ha olvidado del cole, bueno, a casi nadie. Pero en aquel siglo XVII, con la Inquisición no valía tener pruebas de que lo que dice su novela es mentira. No permitían romper su consenso. Aquello que decía Groucho Marx... ¿Y a quién vas a creer? ¿A mí o a tus propios ojos? Bueno, pues eso mismo pudo preguntar Galileo. ¿A quién vais a creer? ¿A la Biblia o a vuestros propios ojos? Galileo creyó a sus propios ojos sin llegar a sospechar que ver cosas nuevas, que estaban ahí, que eran comprobables y demostrables, fueran contrarias a la fe cristiana. Creyó que eso estaba claro. ¿Claro? Hasta un crío de 4 años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de 4 años. A mí me parece chino. A ver, yo pido perdón por la imitación barata de esto por la radio, que no me he podido resistir. Galileo no entendía que no lo entendieran, porque él no estaba negando la existencia de Dios, solo decía que bastaba mirar al cielo para comprobar que la Tierra no estaba inmóvil, ni el Sol giraba a nuestro alrededor. Pero bueno, ahí estuvo tonto, porque con los cristianos no se puede razonar. Las cosas son como ellos dicen y punto pelota. Pero hay que recordar que pese a que Galileo estaba en lo cierto, fue obligado a retractarse de la verdad. Totalmente. Fue obligado a mentir directamente. Fue obligado a mentir directamente, vamos, si no quería acabar en la hoguera. Galileo era científico, pero no era tonto, y los mismos que le estaban juzgando, unos años antes, 33 años antes, habían achicharrado al fraile Giordano Bruno por negar el geocentrismo. A Galileo todavía le llegaba el humo con olorcillo a carne quemada, y eso... pese a que también Giordano Bruno decía verdad. Y Bruno encima era fraile y teólogo. Y claro, si ya se habían cargado a uno de los suyos, ¿qué no harían con un irreverente científico? Giordano Bruno también negaba décadas antes que Galileo que la Tierra fuera el centro del universo, y además defendía otra certeza, que el universo era infinito y que seguramente no éramos los únicos, que habría otros mundos y que cada mundo también tendría su propio Dios, lo único que nos faltaba, más dioses. Pero sí, Galileo tuvo que retractarse del heliocentrismo en una vistosa ceremonia de abjuración que además está muy, muy, muy documentada. Le dijo un cura a Galileo: a menos que digáis la verdad, bueno, su verdad, será necesario aplicar todos los recursos y medidas de la ley contra vos. O sea, esto se traduce en te vamos a freír. Vamos. Sí. Galileo respondió: estoy aquí para obedecer. Y luego le dieron un papelito y le dijeron: lee esto y ya vemos después qué hacemos contigo. Y Galileo leyó: yo, Galileo, florentino, de 70 años de edad,
arrodillado ante vosotros, eminentísimos y reverendísimos señores cardenales inquisidores, he sido declarado sospechoso de herejía por haber sostenido y creído que el sol era el centro del mundo e inmóvil, y que la tierra no era el centro y que se movía. Con sincero corazón y no fingida fe, yo abjuro, maldigo y detesto los antedichos errores y herejías, y juro que en el futuro nunca más lo diré o afirmaré. Que el cielo no es azul, ay mi amor, que es rojo dices tú, ay mi amor, ves todo al revés, ay mi amor, creo que piensas con los pies, ay mi amor, me traes un poco loco, un poquitito loco, estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo, y así estoy entrando, que me vuelvo un poco loco. Bueno, y aquí llega, no nos olvidemos del protagonista de esta Acontece que no es poco, o del inspirador, aquí llega otro de los errores de Figueredo, porque Galileo efectivamente no fue condenado a la hoguera, se libró. Claro, se libró. La sentencia fue el encierro para el resto de su vida en su domicilio. Que no está mal. Claro, nunca imaginó Galileo que a la vejez viruela el pobre, porque ya había dicho muchas veces y había publicado y le habían regañado por decir que el Sol y no la Tierra era el centro de nuestro universo conocido. Pero bueno, siempre se había librado. Dejó de darle importancia a eso. A Galileo le llevaban incordiando desde que un payaso lo denunció casi 30 años atrás porque nunca le había visto ir a misa. Bastaba con eso para denunciarte. Pero bueno, Galileo llegó a tener buena relación hasta con algunos papas, que es verdad que le decían, a ver, Gali, no nos tires abajo el negocio. El mismo Papa Urbano VIII le dijo que era muy temerario ir contra el geocentrismo, que lo dejara ya, y le obligaron a dejar por escrito que nunca más volvería a decir que el Sol era el centro. Y claro, que a los 70 tacos fueran a por él, pues el hombre no lo esperaba. 70 tacos ya, sí. Cuando tuvo que firmar ese papel. ¿Y cuánto duró vivo Galileo después de la condena? 7 años. 7 años sí, más. Se murió con 77. ¿Ha pedido perdón la secta cristiana por semejante irracionalidad? No. Juan Pablo hizo un paripé diciendo, así en general, que pedía perdón por todos los errores cometidos por los hombres de la Iglesia a lo largo de los siglos, así todo junto. Lo más payaso que ha hecho la Iglesia con esto de Galileo fue nombrar una comisión en 1981, ¿Ah, sí? Sí, una comisión que estuvieron haciendo como que deliberaban hasta 1992, 11 años, si no cuento mal, para concluir que la Iglesia era inocente y que la obligación de Galileo era simplemente obedecer. Toma ya. Sí, 11 años discutiendo esto. Por eso se negó la rehabilitación de Galileo. Y luego el ultraderechista Ratzinger, el cobardica este que se arrugó y dimitió, antes de ser papa, dijo que la Iglesia de la época de Galileo se atenía más estrictamente a la razón que el propio Galileo, y que la sentencia fue razonable y justa. Esto no lo sabía. O sea, ni un paso atrás para tomar impulso, vamos, ya. ni en broma. Es que son cazurros a más no poder. No vamos a esperar así que el Cayetano, este boxero Figueredo, vaya a pedir perdón por no diferenciar terraplanismo de geocentrismo, porque en realidad se estaba ajustando a uno de los principios de Goebbels sobre la propaganda. ¿Cuál es? Y por eso ha adaptado su declaración al nivel del menos inteligente de sus votantes. Tú te tienes que dirigir al más tonto y así que os convences a todos. Dicen que fue Confucio el que inventó la confusión, el que dijo, o si no lo dijo un chino japonés, aquel que dijo, cuando el sabio señala la luna, el necio mira al dedo. Bueno, pues votantes de Vox, dejen de mirar al dedo. Y Feijóo que mire más el mapa de España. Andalucía, formada por 8 provincias. Escucha esta rima: Córdoba, Jaén, Granada, Almería, Málaga, Cádiz, Huelva y Sevilla. Son 50 provincias las que forman España. Son 50 provincias las que forman España. Oye, pues así se queda, ¿eh? Así se queda, ¿eh? A ver, se la vamos a Ay, poner Dios mío. Le voy a mandar un DVD a... Por favor. No, una nota de voz a Feijóo con la canción. Hasta mañana, Nieves. Un beso, Adiós. chao. Sus 9 provincias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Salamanca, Ávila, y en el centro Madrid capital. Son 50 provincias las que forman España. Son 50 provincias las que forman España. Castilla-La Mancha tiene 5 provincias: Guadalajara, Cuenca y Albacete, Toledo y Ciudad Real. Y por último
Baleares y Canarias, con Santa Cruz de Tenerife.